Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a esta nueva reunión de oración. Les damos la bienvenida por estos medios virtuales, ya que con las restricciones que todos conocemos, tenemos que estar resguardados en casa y hacer todas estas transmisiones de los cultos, de la reunión de oración, a través de videos, a través de toda la tecnología. Pero déjenme decirles que la unidad de la Iglesia trasciende los ladrillos, los muros de los templos. No estamos unidos solamente porque nos veamos, porque tengamos contacto físico, sino estamos unidos en el Espíritu. Cuando Jesús dijo donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ¿cierto? Ahí estoy yo en medio de ellos. Yo creo que también abarca esta experiencia que estamos pasando ahora, en donde no estamos físicamente dos o tres, estamos en el Espíritu, muchos más, en una actitud de adoración, una actitud, ¿no es cierto?, de clamor, en una actitud, ¿no es cierto?, de reverencia a este magnífico Dios al que servimos, al que adoramos, al que seguimos y que es el fin de todo. Y yo quería traerles un pasaje ahí en Salmo 36, el versículo 7 al versículo 10, que dice: «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón». Y pensaba mientras leía este pasaje, ¿cierto?, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de cada uno de ustedes, ¿cierto?, si esta bendita misericordia de Dios no nos hubiese guardado, no nos hubiese guiado al conocimiento de la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo, que nos ha abierto las puertas a esa libertad única, a esa sensación, más que sensación, a este estado, ¿no es cierto?, de libertad que podemos gozar en el Espíritu, en donde ya las cosas no atemorizan como atemorizan al resto del mundo que no conoce al Señor. Tenemos un paraguas de protección. Ese paraguas de protección magnífico es la eterna misericordia de Dios, que nos acompaña, nos ha acompañado y nos acompañará, porque el Señor dijo: «He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin». Y como decía en estos versículos, ¿no es cierto?, seremos saciados, Señor, de todas nuestras necesidades, anímicas, espirituales, materiales, y veremos la luz, porque Dios es luz. Dice la palabra que Dios es luz. Y nuestra alma, ¿no es cierto?, nuestro corazón, nuestra vida, ¿no es cierto?, se ha iluminado con la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Queremos transmitirle, ¿no es cierto?, este estado, ¿no es cierto?, de alegría, ¿no es cierto?, porque podemos estar juntos. La Iglesia sigue adelante, ¿no es cierto? Nuestra unión, ¿no es cierto?, no se basa, ¿no es cierto?, en atravesar las puertas y juntarnos en un edificio. Nuestra unión va mucho más allá. El Señor, cuando oraba al Padre, decía: «Que sean uno como nosotros somos uno». Y no podemos juntarnos, no podemos tocarnos, no podemos abrazarnos, no podemos darnos un beso santo, ¿no es cierto?, como sería, ¿cierto?, de nuestro deseo íntimo, ¿cierto?, pero estamos juntos en adoración. Y hay una canción que expresa, ¿cierto?, cómo debemos estar, ¿no es cierto?, para adorar de veras a este Dios de toda misericordia, a este Dios magnífico, cómo tiene que ser nuestro estado, ¿no es cierto?, espiritual, nuestra condición. Y esta canción, ¿no es cierto?, que dice: «Señor, ¿quién entrará, Señor, para adorar?» Señor,
Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. De corazón limpio, manos puras y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Y la siguiente canción se le expresa más que un deseo, un estado del corazón. Dice: yo cantaré, yo alabaré, ¿no es cierto? Y eso trasciende la voz, trasciende la música, trasciende el instrumento con el que se toca. Es una expresión del alma, es una expresión del creyente, ¿cierto?, que adora a su Señor, ¿no es cierto?, con todo lo que tiene. No importa nuestras limitaciones, el Señor no se fija en nuestras limitaciones, el Señor se fija en lo que hay en el corazón. Por eso vamos a cantar esta canción que dice: yo cantaré, yo alabaré. Yo cantaré, yo alabaré, alabaré, y sé que nadie me podrá apartar del gran amor de Jesús, de Jesús. Y sé que nadie me podrá apartar jamás. Por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo viviré. Yo cantaré, yo alabaré, alabaré, y sé que nadie me podrá apartar del gran amor de Jesús, y sé que nadie me podrá apartar de él. Por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo viviré. Amén. Le voy a pedir al pastor Silveira que tenga una oración antes de pasar, ¿cierto?, al mensaje, ¿no es cierto?, que tiene nuestro pastor. Oremos. Oramos. Amado Dios, que esta alegría y esta felicidad que viene de tu Espíritu, Señor, pueda ser manifestada en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Señor, que hoy al abrir la palabra podamos recibir de ti más. Señor, queremos aprender, queremos ser descubiertos en algo nuevo acerca de tu palabra.
Señor, dejamos en tus manos esta reunión, la palabra que vamos a recibir en esta hora y, Señor, quédate con nosotros después que vamos a estar orando todos juntos de una manera fiel y verdadera como tus hijos, reunidos en una manera especial, pero te pedimos una bendición especial. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, bienvenidos a una nueva reunión de oración. Es una bendición poder compartirla por este medio. Le damos la bienvenida a los hermanos de Liniers, a los hermanos de Virrey del Pino y a todos aquellos hermanos que en algún lugar nos están siguiendo a través de las transmisiones de Internet. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor. En esta noche vamos a seguir viendo el libro de Hechos, como venimos estudiando todos los miércoles en la reunión de oración, ¿sí? Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2, ¿sí? De los versículos 1 al 13. Y vamos a hablar de un momento trascendental en la historia de la iglesia, ¿sí? En la historia no solo de la iglesia primitiva, sino de toda la iglesia a lo largo del tiempo, ¿sí? Hechos 2, del 1 al 13, dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban allí atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Miren, hay momentos que marcan la historia de los hombres y son aquellos que establecen un antes y un después en la vida de las personas. Antes y después de algún suceso, las cosas cambian. Rompe la rutina, fija cimientos para nuevas situaciones, rompe las estructuras del pasado y todo parece que empieza a funcionar de nuevo. Si nosotros nos ponemos a pensar algunas cosas que han sucedido a lo largo de la historia, nos encontramos con la caída del muro de Berlín, ¿sí? Con la destrucción de las Torres Gemelas y ahora con esta pandemia. Sucesos que han cambiado radicalmente la historia de nuestra vida. Cambia nuestra vida consciente o inconscientemente porque la sociedad cambia por estos sucesos que cambian y hacen que la sociedad adopte distintas posturas frente a ello. Si yo le pidiera que usted pensara en un momento algún suceso familiar, personal, que cambió su vida para siempre, si usted es cristiano, sin duda pensará en el momento en que abrió su corazón a Cristo y le dejó entrar, porque así su vida cambió, su vida fue hecha nueva, Cristo entró en su corazón, perdonó sus pecados y le dio una vida nueva. Y si nunca experimentó este suceso, le invito a que lo haga ahora, a que abra su corazón y le diga, Señor Jesús, quiero que entres en mi corazón, que perdones mis pecados y me des una vida nueva. Algún otro suceso puede haberle cambiado la vida, ¿sí? El día que conoció al amor de su vida, por ejemplo, ¿sí? El día que nació su primer hijo, el día que perdió a un ser querido y las cosas ya no fueron nunca más como antes, ¿sí? Son sucesos que cambian, momentos especiales que perduran en el tiempo y afectan nuestra vida y la vida de los que nos rodean.
Pueden repetirse en el tiempo o no, pero ¿saben qué? Afectó y cambió nuestra vida y la de los que nos rodean. Miren, el Pentecostés, que es el pasaje que hemos leído, es el momento de la historia de la iglesia en que la iglesia cambió, y cambió para siempre, ¿sí? Único, trascendental, indiscutible, le dio a la iglesia naciente una luz, un resplandor que la puso a brillar. Como dice Ezequiel en el capítulo 37, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia a traer vida a los huesos secos. La iglesia hasta ese momento eran huesos secos. Y el Espíritu Santo vino a vivificar la iglesia en el día de Pentecostés. Cambió la historia y comenzó a escribirse una nueva historia de la iglesia. Miren, en primer lugar podemos decir que el Pentecostés era una fiesta imperdible. Nadie se la podía perder, ¿sí? Todo aquel que estuviera a 30 kilómetros de Jerusalén debía venir a Jerusalén a festejar el día de Pentecostés. Era la fiesta de las cosechas, ¿sí? Se ofrecían agradecimientos por las cosechas allí y se recordaba el momento en que Moisés recibió las tablas de la ley allí en el monte Sinaí. Esto es para el pueblo judío muy trascendental hasta el día de hoy, ¿sí? Se ofrecía una ofrenda por la cosecha. Duraba un día la fiesta nomás, pero todo el que estuviera a menos de 30 kilómetros de Jerusalén debía venir a Jerusalén para adorar. Era de asistencia obligatoria para todos los que vivían a menos de 30 kilómetros, ¿sí? Así como la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Todo buen judío que se profesaba judío, que vivía según la ley de Moisés, debía venir a Jerusalén a adorar. Entonces, en primer lugar, era una fiesta imperdible. Todos querían estar allí. Pero no solo los judíos. En segundo lugar, Pentecostés era una fiesta convocante, convocaba a muchísima gente, ¿sí? Dice aquí, mire, solo por nombrar algunos, judíos y prosélitos, ¿sí? Los judíos sabemos quiénes eran los que profesaban la religión de Israel. Y los prosélitos eran aquellos que sin ser judíos de nación, ¿sí?, igual profesaban la religión de Israel, ¿sí? De todas las naciones donde se practicaba la religión de Israel. ¿Saben qué pasaba? En los pueblos circunvecinos a Israel estaban cansados ya del paganismo y del politeísmo inmoral de sus religiones de nacimiento. Entonces se volcaban a la religión monoteísta de Israel, que era muchísimo más moralmente elevada que las otras religiones. Entonces allí ustedes tienen partos, medos, elamitas, ¿sí?, cretenses, árabes, todos estaban volcando ese día de Pentecostés, venían a Jerusalén para adorar, ¿sí? La gente de muchas lenguas, dice los versículos del 9 al 11, venían a Jerusalén a adorar. ¿Ustedes se imaginan lo que era Jerusalén en ese momento? Cantidad de gente en cantidad de idiomas distintos. Pero había algo que todos tenían en común. La dominación griega había dejado en ellos una raíz muy importante del griego en todas las lenguas que se hablaban. Entonces, entre todos ellos, hablaban algo que muchas veces hemos nombrado, que es el koiné, es el griego del mercado, el griego del hablar diario, el griego de todos los días. Entonces, todos chapurreaban un poquitito de koiné. Tenían allí el hebreo y el arameo, que eran los idiomas ceremoniales de la religión de Israel. Tenían el koiné, que era el lenguaje del mercado, el que todos hablaban, y el latín, que era el romano, el idioma legal, ¿sí?, de la ley era. Miren, no sé si alguna vez tuvo oportunidad de viajar a Cataratas. Si usted va a Cataratas, ahí en Puerto Iguazú, usted va a encontrar gente que le dice buen día en castellano, buenas tardes en guaraní y buenas noches en portugués. ¿Sí? Y cuando hablan con usted, le hablan de las tres cosas a la vez, una mezcla rara, porque como es la triple frontera, todos ahí el idioma hablan así medio mezclado, todos saben hablar los tres idiomas, o por lo menos entienden un poco de cada uno, ¿sí? Bueno, así debía pasar allí en Jerusalén, gente de todos lados, pero se
comunicaban entre ellos, ¿sí? Entonces dijimos que era una fiesta imperdible y que era una fiesta convocante. Mucha gente venía a Jerusalén, ¿sí? Pentecostés también, en tercer lugar, era una fiesta que iba a sacudir la fe del pueblo de Israel. Iba a sacudir la fe de los nuevos cristianos, aquellos que habían creído que Jesús era el Mesías y estaban allí reunidos para formar lo que sería la iglesia naciente. Todos unánime, dice, estaban juntos, ¿sí?, allí en ese aposento, y divino del cielo como un viento recio y lenguas repartidas como de fuego sobre ellos, ¿sí? Miren, el viento y el fuego, si ustedes lo ven a lo largo del Antiguo Testamento, siempre van a mostrar la presencia de Dios, ¿sí? La presencia de Dios. Ustedes recuerdan, allí estaba Elías con los 400 profetas de Baal, ¿sí? Elías había puesto el holocausto, había acomodado la madera, le echó agua encima del holocausto y dijo: Señor, para que vean quién sos y para que vean tu poder, consume el holocausto. Y vino fuego del cielo y consumió todo el holocausto, ¿sí? La presencia misma de Dios. Ustedes vieron que estaba allí Elías escondido en una cueva, ¿sí? Y Dios pasaba por allí. Y dice la palabra que un terremoto pasó y Dios no estaba en el terremoto, y pasó un viento huracanado y Dios no estaba allí, pasó un silbo apacible y delicado y allí la presencia de Dios estaba. El viento y el fuego, la presencia de Dios a lo largo de la Escritura, vienen ahora sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Esto viene como cumplimiento de una promesa que el Señor Jesús ha dado. Sí, el Señor Jesús había dicho que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ¿sí? Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, hace unos miércoles atrás estudiamos que el Señor le decía: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era necesario que la iglesia recibiera el poder de Dios y en esta fiesta en particular del Pentecostés la iglesia lo recibió. En cuarto lugar, dijimos primero que que el Pentecostés era una fiesta imperdible para todo el mundo, que era una fiesta convocante, que era una fiesta que sacudió la fe de la nueva iglesia naciente. Y en cuarto lugar podemos decir que Pentecostés es una fiesta misionera. Era el momento justo, cada uno en su idioma. Nada de lo que Dios hace lo hace porque sí. ¿Qué dijimos recién? Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia para que la iglesia cumpliera con su función, que era la de ser testigo, la de predicar el Evangelio. Nada de lo que Dios hace era porque sí. Era el momento justo de la historia. Todos estaban allí. Dice que estaban reunidos en el aposento y vino este estruendo del viento y las lenguas repartidas como de fuego. Y claro, todos escucharon, dice la palabra, el estruendo y vinieron a ver qué pasaba. Semejante estruendo. Ahora por ahí estamos acostumbrados, algunos sale y tira una bomba de estas al aire que hace un ruido bárbaro, pero en esa época no había semejante estruendo en medio del pueblo. Todo el mundo vino a correr y a ver qué pasaba, y allí se quedaron maravillados de verlos hablar en sus propias lenguas donde habían nacido. Algunos no creían, vieron que siempre están los que no creen. Y decían: esto están todos llenos de mosto, están borrachos, quiere decir, ¿sí? Están borrachos, tomaron mucho, mirá, están hablando cualquier pavada. Pero otros se daban cuenta: no están hablando pavada, están contando las maravillas de Dios y en nuestra propia lengua. ¿De dónde estos galileos aprendieron tantos idiomas? Porque aquí, y eso debemos dejarlo en claro, el día de Pentecostés la palabra es clara. Hablaban en las lenguas maternas donde habían nacido. Estaban hablando en los idiomas que las personas podían comprender. A eso se refiere puntualmente el Pentecostés. Miren, para darle un cierre a esto, siempre se ha perdido a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, muchísimo tiempo en una trampa satánica. Hemos discutido entre los creyentes si el don de lenguas sí, si el don de lenguas no,
qué pasa con el don de lenguas. Y mientras que nosotros perdíamos tiempo en esta discusión, mientras que nosotros seguíamos metidos en todo esto, no cumplíamos con la misión específica para el cual fue dado el Pentecostés. ¿Cuál era la misión específica? Anunciar el Evangelio, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a todo el mundo. Miren, a Pedro le fueron dadas las llaves del reino, ¿sí?, para que donde él abriera no se cerrara. Y vemos en el libro de Hechos, lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo él va a predicar a casa de Cornelio, un gentil, cosa que para los judíos estaba mal. Y Pedro va y predica en la casa de Cornelio y abre la puerta del evangelio a los gentiles. Este era el plan de Dios. Este era el plan de Dios. Mientras que nosotros discutimos si las lenguas sí, si las lenguas no, perdemos tiempo y no le llevamos el evangelio a aquellos que no lo conocen. El problema no está en hablar en lengua, sino en formar de esto una doctrina a partir de don de lengua y perder de vista el mensaje principal del Pentecostés. ¿Cuál es el mensaje del Pentecostés? Una iglesia misionera, una iglesia que sale, una iglesia que recibió las herramientas de Dios para ir y predicar el evangelio a toda criatura en su lengua para que lo entienda perfectamente. Pentecostés es Dios dando poder a la iglesia naciente. Pentecostés es Dios enviando a la iglesia naciente. Pentecostés es Dios despertando los huesos secos de una iglesia muerta que todavía no había entendido claramente su misión. Muchos deberían conocer a Dios y la iglesia no había aprendido esto todavía. Recibieron poder, pero ustedes fíjense, si siguen leyendo el libro de Hechos y si siguen estas predicaciones, van a ver que no es hasta la muerte de Esteban que la iglesia sale dispersa llevando la palabra. Porque estaban todos unánimes juntos en Jerusalén y tenían un corazón y un alma y eran todos de un mismo sentir y estaban juntos en el partimiento del pan y por las casas, ayunando, teniendo buena comunión unos con otros, teniendo las cosas en común. Era maravilloso, pero no era el plan de Dios. El plan de Dios era que la iglesia saliera y llevara el evangelio. El Pentecostés es una fiesta misionera. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia para que la iglesia llevara el evangelio a aquellos que no lo conocían, hasta lo último de la tierra. En Pentecostés se nos proveyeron las herramientas a nosotros para que las usemos, para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Vivamos cada día un Pentecostés en nuestra vida. Vivamos cada día como si fuera la última oportunidad que tenemos de llevar la palabra de Dios. A todos los creyentes que nos están escuchando, yo les animo a que este Espíritu Santo que está en ustedes, con el cual fueron sellados, dice la palabra, para el día de la redención, este Espíritu Santo que los vivifica, este Espíritu Santo que les revela la palabra de Dios, este Espíritu Santo que los convenció en un primer momento de pecado, de justicia y de juicio, es el mismo que les da poder para ir y ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos tenemos una Jerusalén, que es lo inmediato, nuestra familia. Una Samaria, que son nuestros vecinos y parientes más lejanos. Y hasta lo último de la tierra, a quien se le cruce por la calle, anúnciele el evangelio, porque esto es la voluntad de Dios. Dios les bendiga muy ricamente. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos y te agradecemos porque hasta aquí nos has bendecido. Gracias, Señor, porque nos has regalado tu Espíritu Santo, que nos vivifica, que nos da poder, que nos envía, Señor, a predicar tu palabra. Señor, ayúdanos a ser cristianos responsables y que podamos llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Señor, y si hay alguna persona que está viendo, que aún no te tiene en su corazón, que aún no ha tenido esta experiencia maravillosa de tenerte como Señor y Salvador, yo te ruego, Señor, que en esta noche toque su corazón, que pueda abrir su corazón,
Señor, pedirte perdón por sus pecados y nacer a una vida nueva. Una vida llena de fe, llena del fuego y del Espíritu Santo de Dios para acompañarlo. Te alabamos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Recuerden que el domingo tenemos el culto a las 11:30, ¿sí? Como de costumbre, y este sábado vamos a tener reunión de matrimonio, ¿sí? A las 11, perdón, el domingo el culto, a las 11, ¿sí? Y este sábado a las 20 horas, ¿sí? Vamos a tener reunión de matrimonios, así que si quieren acompañarnos, van a ser muy, pero muy bienvenidos. Todos van a recibir a través de Facebook, de Instagram, todo allí está toda la información de matrimonios. Y ahora, al terminar la reunión, probablemente aparezca también, ¿sí? Ahora los invito a todos a que nos acompañen por Zoom. Vamos a pasar a orar como iglesia. Hay muchos motivos que nos inquietan, muchos hermanos que están pasando por situaciones de enfermedad, situaciones muy complejas, como el caso de Estela, como el caso de Tina. Vamos a rogar al Señor que esté trabajando en sus vidas. Les invito a participar en Zoom. Ni bien termine esta transmisión, nos encontramos a través del Zoom. Dios los bendiga.